Ya a las 7 de la mañana con 19 minutos. Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos ya en este día, jueves 17 de octubre del 2019. Una mañana entre nublada y soleada en la ciudad capital, en la región interandina. Se prevé que habrá lluvia, según el INAMI, durante las próximas horas y días aquí en el país. Será el reflejo de cómo el Ecuador también amanece, ¿no? Después de salir de esa crisis institucional que ha tenido, de 12 días de protesta por un tema, el tema de los combustibles. ¿Será que el país comienza a tomar la calma, la tranquilidad? Vamos a conversar con nuestros invitados. Hoy nos acompaña Raúl Tello, él es asambleísta del BADI, y también Rodrigo Gómez de la Torre, él es empresario. Analizamos con estos dos invitados qué le deja al país después de estos 12 días de protestas. ¿Cuál es el poder y el papel que tiene la institucionalidad del país? Y hablaremos otro tema también, como lo que se viene para la Asamblea, reformas económicas y también el tema de reformas laborales. Vamos a dar el paso entonces al asambleísta Raúl Tello. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, asambleísta. ¿Y cuál es la primera imagen que le deja a usted después de estos 12 días de protestas, entrando a la normalidad, 3 días, el tema de la institucionalidad de los poderes del Estado? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias, un saludo al compañero de panel, un saludo a todos los televidentes. Bueno, lo que vivió el país es una situación de una crisis no únicamente de carácter política, una crisis social, una crisis económica, generada de decisiones que se toman al margen de las exigencias, de las aspiraciones de la ciudadanía, que se toman de espaldas a quienes en determinado momento inclusive podrían apoyar esas decisiones. Para ponerle un ejemplo, la propia Asamblea Nacional estuvo ausente de las decisiones, que si bien es cierto, le corresponden tomar al Ejecutivo, de acuerdo a la ley, pero obviamente en una cuestión de tanta trascendencia, la Asamblea Nacional debió de conocer porque al final del día en la Asamblea Nacional es en donde se aprueba el presupuesto. Claro, y se entraron, hicieron lo que deseaban la gente que protestó y no pasa nada en la Asamblea. Entonces, obviamente, la Asamblea Nacional tiene una herencia, ya yo creo que hablar de correísmo resulta cansado, pero sin embargo tenemos una herencia que en estos momentos nos está pasando factura, y que es el hecho que una asamblea limitada en sus funciones, muy limitada en sus funciones, una asamblea que inclusive no tuvo o no tiene en estos momentos la posibilidad legal de autoconvocarse, por ejemplo. Sí, tiene que esperar necesariamente la convocatoria del presidente de la Asamblea Nacional para poder sesionar, es decir, la posibilidad de una autoconvocatoria de la mayoría no existe para tratar temas de tanta trascendencia como los que se dieron en días pasados. Vamos a seguir analizando el tema justamente desde la Asamblea. Vamos al sector empresarial. Tanto protestó, tanto habló, tanto mencionó que tenía que tener medidas económicas que son fuertes pero que necesita el país. ¿Y dónde estuvieron los empresarios ese día? Ni un pronunciamiento, nada, solo estuvieron de observadores. Bienvenido, Rodrigo Gómez de la Torre. Buenos días, asambleísta, buenos días a todos los televidentes. A ver, por el contrario, yo creo que el sector empresarial hizo un sinnúmero de pronunciamientos, inclusive, tanto generales como sectoriales. ¿El día de las protestas? Bueno, hubieron varios pronunciamientos y estuvimos varios, inclusive, fuera, no solamente haciendo pronunciamientos, sino tomando acciones. Creo que es importante reconocer que el país requiere reducir, de preferencia, eliminar las distorsiones en la economía. Los subsidios son una de las grandes distorsiones que tiene la economía nacional y siempre hemos estado propiciando el hecho de que se transparente la economía nacional. Por ende, la eliminación de subsidios seguimos creyendo que es una medida absolutamente responsable, no solamente para minimizar o para frenar una coyuntura como la que vivimos, coyuntura que no es coyuntura. ¿A qué me refiero? Actos vandálicos de terrorismo que se dieron a nivel nacional
con bloqueos estratégicos de vías, no son actos que se organizaron entre la promulgación de las medidas y los días subsiguientes. Son temas que vienen planificándose debidamente. ¿Ustedes son parte de esa responsabilidad, de esas protestas que hubieron? Estamos viendo cómo se armó una revuelta social que lo único que generó fue que el Ecuador pierda. Recuperamos la división social. Ya las heridas tradicionales, históricas de lucha de clases se estaban minimizando, se estaban cicatrizando y alguien llegó, quirúrgicamente hablando, a abrirlas nuevamente. Y creo que a través de institucionalidad sí debemos reconocer la importancia y relevar a alguien que usualmente termina siendo golpeado, que son las Fuerzas Armadas, sea esta Ejército, Policía Nacional. Más bien la actuación de Fuerzas Armadas responsable y mesurada la reconocemos y la felicitamos. Los empresarios entonces sí jugaron un papel importante dentro de esos 12 días en pronunciamientos que no estaban de acuerdo a cómo se tomaba, a eso me refiero. Creemos que las medidas eran las adecuadas, que las medidas deben ser las adecuadas, pero que las formas como se las dieron y las reacciones que se dieron eran reacciones totalmente desmesuradas y debidamente planificadas para generar el caos. Muy bien, vamos a dejar ese tema atrás porque pasó, ahora hay que vivir lo que se está dando en el país. Gracias, si me enfoco en esta cámara, ¿no? Diario El Expreso, y lo han publicado otros medios. La crisis aumenta en 74,000 el número de desempleados. Ojo, ¿cómo van a solucionar desde la Asamblea y los empresarios? Y otro tema también que es importante, que se menciona, que el último mes, estamos hablando del mes de septiembre, se incrementa el número de más de 400,000 personas al desempleo. ¿Cuál va a ser la posición cuando se viene a hablar todavía o se va a analizar en la Asamblea Nacional un tema de reformas laborales? Bueno, y también va a haber un tema de reformas económicas. Asambleísta. Bueno, en primera instancia es necesario de que el país garantice lo que constitucionalmente inclusive está determinado, que es el tema de la seguridad jurídica. Un país sin seguridad jurídica difícilmente puede atraer inversiones, en primer lugar. En segundo lugar, el apoyo desde el Estado para el sector privado tiene que enfocarse de manera adecuada. No puede ser el apoyo que tradicionalmente se ha dado para los grandes empresarios de este país, que no son quienes generan la mayoría de empleo. La mayoría de empleo lo generan los pequeños y medianos empresarios. Es decir, los empresarios grandes, los pequeños y medianos empresarios son los que generalmente se afectan por la crisis. Los grandes empresarios generalmente son beneficiarios de la crisis y en muchos de los casos las medidas económicas han servido exclusivamente para beneficiar a ese sector de la población, como por ejemplo la última ley de fomento productivo, en donde se condonó intereses y multas a los grandes empresarios de este país. También se lo hizo para los pequeños, pero yo creo que sí, efectivamente, para quienes han sido perjudicados, para quienes han sido afectados por la crisis, se les tiene que hacer ese tipo de concesiones. Mire, el país tiene que garantizar crédito barato para los pequeños y medianos emprendedores, que son quienes generan alrededor del 65% de la mano de obra en este país. Vamos a seguir con este tema. Rodrigo, los empresarios, ustedes también son responsables, lo dice el asambleísta. Todos somos responsables y todos somos víctimas. Eso de dividir al país, seguir dividiendo al país, al final del día no va a ninguna parte. La situación del empleo viene complicándose desde esa reforma laboral mal denominada Ley de Justicia Laboral, que se la calificó Ley de Injusticia Laboral del año 2015, en el cual el empleo pleno bordeaba el 49% y actualmente se pelea para sostener el 38%, más de 10 puntos de pérdidas en empleo pleno. La ley, el Código del Trabajo data del año 38. Se construyó el Código del Trabajo de 1938 en función de políticas y visiones de finales del siglo XIX. El planeta ha evolucionado. Necesitamos pensar que una reforma laboral real tiene que ser mucho más dinámica, permitir mucho más formas de contratación, ser más liberal, realmente, pensando no en el 2021, no en el 2018, pensando en la segunda mitad del siglo XXI, porque el código sobre rígido lo que ha hecho es
que el empleo pleno se sigue perdiendo. Rodrigo, deme 3 o 4 puntos importantes de ese Código del Trabajo para que se han planteado 4 reformas laborales. Vamos. El Ecuador es de los países que menos horas trabaja a la semana y tiene los salarios más altos de América Latina. Lo que se ha planteado es redistribuir las 40 horas, no ampliarlas, redistribuirlas de acuerdo al acuerdo entre las partes. 1. Segundo, eliminar el 35% de recargo por contrato ocasional, que prácticamente no se lo utiliza. Eliminemos eso y recuperemos los contratos ocasionales que implican el dinamismo de la economía. Tercero, tenemos el tema fundamental de los emprendedores. Es verdad, la gran cantidad de empleo se genera en pequeñas y medianas empresas que hacen lo posible por entrar a la formalidad, pero los índices de informalidad son altísimos. El cuarto tema que es crítico, se lo discutió a nivel de consejo y se lo ha planteado abiertamente. Para tener derecho a la jubilación patronal hay que trabajar 25 años en una sola empresa. Muy bien. Cuando lo que se está proponiendo es que se cree un fondo desde el día 1 a costa de los empleadores para que el trabajador tenga un fondo de jubilación indistinto de dónde trabaje. Muy bien, ahí desde el sector empresarial, la Asamblea, ¿qué papel va a jugar en este tema? Porque si no, también vamos a tener otras revueltas del sector sindical. Mire, bueno, en la Asamblea tenemos un problema que es grave y que aspiremos que ya se supere, que es el tema del funcionamiento de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, de la que yo fui parte en los 2 años anteriores y en donde que hicimos un ejercicio de recorrer el país para construir un nuevo Código Integral del Trabajo. Un nuevo Código Integral del Trabajo que pueda plasmar la posibilidad de acuerdos entre empresarios y entre trabajadores. Y eso es lo fundamental, que no miremos las cosas únicamente desde una perspectiva, desde la perspectiva de cómo beneficiamos solo a un sector, sea los trabajadores o sea los empresarios, sino que busquemos consensos que permitan precisamente la posibilidad de generación de empleo, la posibilidad de generación de trabajo. Porque si bien es cierto, yo creo que hay que cuidar el derecho de quienes están laborando, de quienes tienen trabajo, pero fundamentalmente la Asamblea Nacional y el Estado como tal tiene que garantizar el derecho a trabajar de quienes no tienen una plaza de trabajo. ¿Su pensamiento es así de todos los asambleístas? De quienes en estos momentos obviamente están pugnando por encontrar trabajo en lo que sea. Yo creo que ese debería de ser el pensamiento no solamente de todos los asambleístas, sino el pensamiento de todos los ecuatorianos, de encontrar consensos que permitan fundamentalmente la generación de empleo, la generación de trabajo como una posibilidad de verdadero desarrollo del país y de salir de la crisis. Asambleísta, por eso le digo, la crisis aumenta en 74,000 el número de desempleados. Estadísticas, la falta de empleos es mayor en el área urbana que en la rural. Qué preocupante, ¿ah? Mire, ahí les toca una responsabilidad total a la Asamblea. Ahí es cuando generadores de empleo. Ahí es cuando se da el caldo de cultivo para las movilizaciones que se dieron en los últimos días. Ahí está. Mira, porque es muy fácil decir, a ver, yo como empresario o yo como ciudadano que tengo un empleo y que tengo un salario, sí, yo puedo asumir el tema de del aumento del precio de los combustibles y el aumento de la canasta básica. Yo puedo asumir. ¿Cómo asumen esos ciudadanos que no tienen trabajo? Correcto. ¿Cómo asumen esos cerca de 5 millones de ecuatorianos que viven con un promedio de $1.50, $1.60 diarios? ¿Cómo asumen ellos el costo de la crisis? Muy bien. Yo creo que ese es el gran error en las medidas económicas que tomó el gobierno últimamente. Después voy con una pregunta antes de despedirme de la ciudadanía. Desde el sector empresarial, lo mismo le pregunto, 74,000 en el desempleo, área urbana más que rural, 400,000 el desempleo. Rodrigo Gómez. Seguimos perdiendo empleo pleno, como digo, del 49% de gente que tenía empleo pleno, plenos derechos, seguridad social, 13º, 14º. Soluciones. Lo que nos está planteando el asambleísta es cierto, gente que quiere trabajar en lo que sea, entonces, que no sea en lo que sea, por el contrario, demos flexibilidad, dinamismo, pongamos la palabra que quieran, porque ahora las palabras parece que a algunos les ponen los pelos de punta, pongamos la palabra que sea, pero que el fundamento, y voy a recoger las palabras del asambleísta, el fundamento de la relación laboral es el acuerdo entre las partes.
El Estado hace de regulador, pero cuando el Estado hace de sobreregulador, resulta que el acuerdo entre las partes no se puede llegar, porque el pequeño empresario, la gran mayoría de pequeños empresarios que no tiene la capacidad de poder poner el costo que el otro necesariamente quiere, no tiene que construir empleo, pero el Estado sobreregulador lo que hace no es generar empleo ni facilitarlo, por el contrario, genera complicaciones a la generación de empleo, genera complicaciones a los costos laborales, cuando esa dinámica laboral tiene que basarse en normas sencillas, en normas fáciles y que se respeten. Muy bien. Para terminar, una pregunta gracias a redes sociales que están junto a nosotros. Y esto es para todos los asambleístas, pero está representante de la Asamblea. Desde el sector social, desde los jóvenes, desde padres de familia, hay una propuesta que nunca se habló desde el sector indígena o solo se la pronunció, dice entre comillas, ¿no? ¿Les gustaría a los asambleístas topar el tema que se bajen los sueldos? A ver. ¿Ayudar a todos en economía? Yo creo que en el tema de sacrificios se lo tiene que hacer, desde luego, por quienes mejores posibilidades tenemos. En ese marco, a mí me parece que hay tres cosas que la Asamblea viene postergando. El uno, el tema de la reducción del número de asambleístas, que está el proyecto de reformas constitucionales y que debería de haber sido un acuerdo, tiene que ser un acuerdo de el gobierno, del Ejecutivo con la Asamblea, para ir a la reforma constitucional que reduzca el número de asambleístas, por diversos conceptos que no tenemos el espacio de analizar. Segundo, sí, si es que es necesario, hay que rebajarse los sueldos, no únicamente de los asambleístas, sino de todos quienes estamos en el jerárquico superior. No hay ningún problema en que asumamos ese sacrificio. Y tercero, el tema de la eliminación de las pensiones vitalicias para expresidentes y vicepresidentes de la República. Gracias. Tres temas en donde que la Asamblea debe de tomar decisiones y yo exijo que así se lo haga. Gracias a Raúl Tello, asambleísta junto a nosotros, perteneciente al BADI, hemos analizado los temas correspondientes. Finalmente, en un minuto, también desde redes sociales dice, ¿por qué a los empresarios se les perdona todo, hasta las deudas, también que sean responsables? A ver, rompiendo mitos, no se perdonaron deudas, se perdonaron multas de intereses cuando la deuda se la pagaba inmediatamente. Hay que contar las historias completas. Creo que es fundamental bajar el tamaño del Estado. El Estado es demasiado grande. A mayor costo del Estado, mayor impuestos y trabas a los ciudadanos. Tres problemas de competitividad que tiene el Ecuador desde hace más de 10 años. Sobre regulaciones laborales y costos excesivos. Problemas tributarios cada vez más complejos y tramitología. Gracias. Todo hacemos a través de 100 trámites con costos y complicaciones para el sector productivo. Muchísimas gracias a Rodrigo Gómez de la Torre, representante del sector empresarial. La Asamblea Nacional tendrá que tratar durante los próximos días el tema económico y de reformas laborales. Gracias a nuestros dos invitados en esta mañana. Me voy con la línea editorial del día y más adelante continuamos con más noticias.